Programa 37. La explosión demográfica. En este programa se explicarán las causas y consecuencias de la explosión demográfica. En 1940, México contaba con casi 20 millones de habitantes. Para 1970, la cifra había crecido a 48 millones. Algunas de las causas de este rápido crecimiento demográfico fueron la mejora en las condiciones alimenticias e higiénicas y un mayor acceso a servicios de salud. Por otra parte, mientras que en 1940 casi el 70% de la población vivía en zonas rurales, para 1960 más del 50% vivía ya en ciudades. Este rápido crecimiento, junto con el paso a una sociedad urbana, representó y sigue representando grandes retos para el país. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa. En 1930 y tantos regresa de Italia un célebre, el fundador de la demografía mexicana, don Gilberto Loyola. Regresa de Europa y la idea es que México está muy despoblado en el norte de la República y siempre hay la preocupación de si no Estados Unidos volvería otra vez a intervenirnos y a quitarnos el territorio. Entonces convence al presidente Cárdenas que sería conveniente poblar el país. Sí. Y por otro lado también estaba surgiendo la industrialización del país. Las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, tenían industrias y necesitaban gente para eso. Entonces México, la política mexicana fue tenga muchos hijos, tenga mucha población, precisamente para cubrir el territorio y para alimentar la industria. Las familias tenían en promedio 7 hijos, en promedio 7 hijos. Es decir, que si mi familia tenía 4, por ejemplo, fueron 5 los hermanos de mi madre, bueno, mi abuela tuvo 7 precisamente, ¿no? Pero si tenía 4, otra necesitaba tener 10 o 11 para compensar el promedio. Una tía mía tuvo 20 hijos. Pero por otro lado, una de las demandas de la revolución fue mejores condiciones de vida de la población. Entonces surgió la salud pública, el drenaje, el agua potable y sobre todo el gran avance de la medicina en el mundo, que liberó medicamentos cada vez más eficientes contra la enfermedad. El ejemplo que tengo, creo que es el más ilustrativo, fue cuando durante la Guerra Mundial Alejandro Fleming finalmente liberó la penicilina. Esto significó que se podían curar las enfermedades infecciosas, que fue un azote muy grande de la humanidad. En el siglo XIV, la peste negra, una enfermedad infecciosa, acabó con la mitad de la población de Europa. Entre muchas causas, cuando los españoles llegaron a México a conquistar a los aztecas, la viruela y otras enfermedades infecciosas causaron una alta mortalidad también en la población azteca, que no estaba inmunizada ante esto, ¿verdad? La penicilina acabó con todo eso, inmunizó a toda la población, prácticamente casi nadie se muere de una enfermedad infecciosa. Entonces, la gente vive más, se muere menos, los nacimientos agregan población, las defunciones la quitan, y entonces esto hace que la población crezca, si nacen muchos y mueren pocos, digamos, ¿no? El ritmo de crecimiento de la población no fue el mismo en todo el país. Estados como Oaxaca y Zacatecas crecieron a un ritmo de 1.6% entre 1960 y 1970, mientras que en el Estado de México la población creció en ese mismo periodo a un ritmo de 7.6%. Otros estados que tuvieron un ritmo lento de crecimiento fueron Hidalgo con 1.9% y Tlaxcala y San Luis Potosí con 2 y 2.1% respectivamente. En el otro lado del espectro, los demás estados que crecieron a un ritmo rápido fueron Quintana Roo con 6%, Baja California con 5.5% y Morelos con 5%. En realidad México tuvo un progreso muy importante durante esa época. Hubiera sido muy difícil darle educación a todos estos niños. Yo soy todavía parte de esa explosión demográfica, ese alto crecimiento demográfico, generaciones de famoso baby boom. Yo recuerdo que cuando yo era niño, durante la presidencia de López Mateos, fue cuando se expandió muchísimo el sistema educativo nacional, gracias precisamente a eso. La economía hacía que produjéramos, esto creaba riqueza y la riqueza a su vez
se derramaba sobre la población, dándoles educación, dándonos infraestructura como drenaje, agua, salud pública, etc., ¿no? En realidad hay un problema con el crecimiento demográfico. Voy a poner un ejemplo. Un tren, usted no lo puede parar de golpe. Tiene que darle un tramo para que pare. Eso se llama la inercia, que seguramente lo están viendo en física, en secundaria. Bueno, en la demografía pasa lo mismo. Ese crecimiento no cede, tiene una inercia que sigue. Y aunque ustedes no lo crean, es ese crecimiento demográfico de la época de alto crecimiento lo que hoy está provocando la gran demanda de empleo. Gran parte del crecimiento de la mano de obra, de la demanda de hoy, de la gente que hoy quiere trabajar, es porque se gestó en el alto crecimiento del pasado, ¿sí? Y el fuerte envejecimiento que va a sufrir el país a mediados de siglo, precisamente somos nosotros los que venimos precisamente de ese alto crecimiento. El crecimiento demográfico no se detiene, se mantiene una inercia que sigue y tarda muchas décadas para que desaparezca. Entonces, hoy lo que estamos viviendo, estas demandas son precisamente resultado de ese crecimiento demográfico alto del pasado. La historia no se acaba. Las estimaciones son que en el planeta, en 1950, vivían 2.535 millones de personas. Hoy casi somos 7.000 millones. O sea, hay que ver un poco la perspectiva. En 1970 eran 3.700 millones. Es decir, había aumentado 1.200 millones la población en 20 años. La tasa de crecimiento, sin embargo, era de 1.9%, que en términos demográficos, digamos, es media alta, ¿sí? Bueno, América Latina, que creció de 168 millones a 288, creció a 2.7% anual. Fíjense que es bastante más alto que 1.9. México pasó de 28 a 52, es decir, 3.1%. Y Venezuela pasó de 5 a 11, más que duplicó su población, creciendo a 3.7. ¿Sí? Una tasa de 3.5 duplica la población cada 20 años. Entonces, en realidad la preocupación precisamente de los políticos en el mundo, etcétera, en los años 60 era, estamos creciendo muy rápido, estamos creciendo demasiado rápido, nos estamos casi duplicando cada 20 años, cada 30 años, hay que parar un poco el crecimiento demográfico. Estos ejemplos muestran claramente cómo estaba México ubicado, ¿sí? Yo creo que México y Venezuela eran los países que han crecido más rápido en la historia de la humanidad en un periodo de 20 a 30 años, ¿sí? Por lo menos de la historia demográfica no existe otro caso igual. Cuando hay este desbalance, cuando es mayor la población que los alimentos o la producción de mis servicios, se llama una sobrepoblación relativa. No sé quién, no fuimos los demógrafos, quizá un periodista, un político allá en los años 60, preocupado por el crecimiento de la población, le llamó explosión demográfica. Pero a mí me parece un concepto infeliz, realmente poco útil, además como agresivo, ¿no? Pareciera como que vamos a explotar. México en esa época crecía muy rápido. México duplicó su población, más que duplicó su población, de 1940 a 1970. Y casi todos los países que le llamamos hoy el tercer mundo, el vías de desarrollo, etcétera, crecían muy rápido. Y esto preocupó a algunos países desarrollados, principalmente Estados Unidos y algunos países europeos, de tal manera que, preocupados por este problema, en 1974 en Bucarest, Rumanía, se celebra la Reunión Mundial de Población y todos los países del mundo, incluyendo China, asistieron a la conferencia y todos acordaron hacer un esfuerzo por reducir el crecimiento demográfico. Entonces, es en esa época que surge este concepto, esta preocupación por si realmente el crecimiento demográfico no pudiera ser un impedimento para el crecimiento económico. Hoy sabemos que no lo es, pero en aquella época surgió esta preocupación.
La explosión demográfica se refiere al rápido crecimiento de la población mexicana en el periodo 1940-1970 a causa de las altas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, mejora en los servicios médicos, difusión de principios de higiene y avances científicos. Entre las consecuencias de la explosión demográfica estuvieron la ampliación de la demanda de servicios básicos, el aumento del gasto público, la creciente marginación y pobreza, así como una creciente necesidad de empleos.